Bueno, ¿qué tal, Alex? Muy bien, Ángel, ¿cómo estás? Hoy tenemos aquí un invitado muy especial en esta nueva sección de vídeos. Pues sí, tenemos una unidad un tanto encantadora, ya veréis el porqué. Pero sí, tenemos aquí un Citroën Dian 6 y la verdad es que ya podéis ver, es una maravilla. Está incluso mejor que alguno de los de prueba que hemos tenido en el canal, ¿a que sí? Yo creo que sí. Un coche Dian 6 del año 1977, estuvo en fabricación unos 15 años, empezó en el año 68. Luego en el año 82, 83 ya bajó la producción y dejaron de fabricarlos, y luego sí que continuaron algunas derivaciones, más que todo comerciales. Exacto. A la venta. Pero este coche, en esta unidad en particular, que es de un gran amigo del canal, está muy bien restaurada, con alguna que otra modificación para poder usarlo más recientemente, eso es, más de a día. Pero la verdad es que es una unidad que vamos a comprobar en el vídeo de hoy, la vamos a conducir y vamos a charlar un poco de lo que nos deparaba estos modelos en esos años del 70. Eso es. Así que nada, quedaros por aquí con el vídeo y veis más sobre este Citroën Dian 6. Bueno, Alex, aquí vemos este Dian 6, que obviamente este coche venía derivado en unas circunstancias bastante polémicas, porque venía de un 2 caballos que se vendió muy bien, pero Citroën ese entonces sí quiso dar un golpe de mesa con este modelo, porque exigían que se vendiera y compitiese directamente con el Renault 4 y que lograra arrebatarle las ventas. Efectivamente, y es que tenéis que tener en cuenta que para estas fechas se acababa de lanzar el Renault 4, que digamos que fue el primer hatchback que se comercializó, más que nada porque tenía portón completo en la parte trasera. Entonces Citroën, viendo las ventas que obtuvo el Renault 4, pues decidió dar un pequeño golpe sobre la mesa y tener un producto que se vendiera al igual o más que el Renault 4. Entonces presentaron este coche. Eso es, en Citroën lo que dieron como puntos principales para la producción de este Dian, para darle vida, era que tuviese la misma línea de producción del 2 caballos, que tuviese una quinta puerta, eso era exigencia, y poder abaratar los costes al máximo. Al máximo, que fuese una producción de competencia totalmente. Eso sí, que no sobrepasara los 2 caballos fiscales, eso es, aunque bueno, no son caballos de vapor como los que usamos normalmente, ya os lo explicaremos después, pero eso es, no podía superar los 2 caballos fiscales. Durante sus generaciones, vamos, 15 años de producción, obviamente tenía mucha variación. En este caso, en el frontal, habían variaciones, por ejemplo, en el carenado, tenían algunos lamas, como en esta unidad que tenemos las lamas horizontales, otras las tenían en otro formato. Exacto. Lo que son las protecciones también de los paragolpes, unas venían con las protecciones aquí en goma, otras sin ellas. Poco a poco, como siempre pasa en todas las generaciones de los vehículos, distintas actualizaciones, eso es. Van modificando. En este caso, pues mantenía la misma esencia en este frontal, como veis, con estas aletas tan anchas, dando aunque el coche es muy poco ancho, pero sí que daba esta imagen, quedando aquí este capó muy alargado, pero bastante cortito en anchura, guardando aquí debajo un motor boxer refrigerado por aire, que eso lo hablaremos en la parte dinámica. Eso es. Al final, como os hemos comentado, guardaba bastantes similitudes con el 2 caballos, que era más o menos en el coche en el que se basaba, y pues prácticamente completo. Lo que sí cambiamos en el frontal sobre todo es que los faros los llevamos integrados en las aletas en vez de estar sobrepuestos como en el 2 caballos. Y bueno, pues un poquito el capó, la forma de la parrilla delantera, y en el frontal
poca cosa más. Bueno, Alex, aquí en el lateral notamos también esa herencia del 2 caballos, ¿no? Muy característica toda esta forma. Eso es. Aquí pues prácticamente la misma carrocería de 2 caballos, pero sí tenemos varias variaciones, como por ejemplo las ventanillas, que en vez de plegarse en forma vertical como en el 2 caballos, ya tenemos una ventanilla que se recorre completamente hacia abajo. Que eso durante las versiones, durante la larga vida del Dian 6 también se fue actualizando, eso es, y variando. E incluso esta doble ventana, efectivamente, que solo se fabricaba durante aproximadamente el año 76 en adelante para España exclusivamente. Eso es. Y una novedad que incorporábamos era también esta cuarta ventanilla, que esto ya fue en el restyling cuando ya comenzó a venderse con el motor de 600 centímetros cúbicos. Que dio mucho de qué hablar porque en el 2 caballos ya la integraba, luego cuando sacaron el Dian no lo llevaba, así que cuando ya tenía más o menos la mitad de vida... Aproximadamente, sí, ya la incorporaron de nuevo. Y en este caso, bueno, vemos ahora el techo de lona que está desplegada. Que venía de origen y que, bueno, como opción pues podías poner un techo de fibra de vidrio y dejarlo cerrado completamente. Lo prefiero así. Y también vemos en este caso estas llantas tan a la moda, ¿no? De esa época, que le sientan muy bien con este tapacubos en cromo, toda la parte en plata y bueno, y una goma bastante delgadita para esa época, pero que lo que buscaba era un confort máximo y ser lo más barato posible. Eso es. Bueno, y aquí en la saga de este Dian 6 encontramos también características del 2 caballos. Ahí, ¿no? Eso porque es. Incorporaba efectivamente el portón de maletero, que este era el kit de la cuestión, como estábamos hablando. En el 2 caballos, pues aproximadamente se abría más o menos este segmento, y ya en el Dian 6, pues todo por completo, como podéis ver a continuación. Con lo cual teníamos un acceso, pues como tenemos ahora mismo en cualquier hatchback moderno, un acceso completo donde podemos entrar por el maletero si queréis, o por cualquiera de nuestras puertas, o aprovecharlo de cualquier manera para cargar bultos, etcétera, etcétera. Luego, igualmente como pasó en el frontal, teníamos variaciones según el año de estos pilotos traseros, como las protecciones que llevaban los paragolpes. Todo esto se iba modificando según el año de producción, y donde la marca, como siempre, busca dar ese guiño de actualización, de mejora. A veces se equivocaban, como pasa ahora mismo, pero en estos años es donde había bastante cuidado en ese tipo de cosas, porque el mercado era muy cerrado, eran muy pocos modelos y se devoraban unos a otros. Y con mucha competencia. Eso es. Así que esto era una de las principales exigencias de Citroën, del director de Citroën para esa época, para competir de tú a tú con el Renault 4, conocido también como el 4 latas. Pues nada, visto ya la parte estética, vamos a ver el interior. Bueno, comenzamos por el interior. Aquí encontramos este maletero que ya esta abertura facilita mucho el uso de estos coches, y para la época era una innovación muy grande, sí. En este caso, esta unidad, recordar que esto todos son unidades restauradas, está muy bien restaurado, todo con buen detalle. Aquí el propietario ha dejado esta bandeja para incluso llevar el paraguas aquí arriba, tiene aquí sus redes, y justo aquí debajo se ha restaurado, debajo de esta alfombrilla, un pequeño hueco donde también se puede almacenar todo el tema de, bueno, kit de herramientas, kit de cables de auxiliares para la batería, y toda esta tapa ha sido totalmente reconstruida, porque ya en el estado que se consiguen algunas piezas de estos modelos, ya a veces hasta es preferible dejarlas. A veces son complicadas de encontrar incluso, o directamente son inaprovechables. Eso es. Así que bueno, aquí tenemos, yo creo que una capacidad de un saco de patatas. Y unas cuantas cestas de huevos. Sí, y alguna cosilla más, pero bueno, para la época e incluso para ahora, cuidado, sí, que hay muchos compactos del segmento B que no tendría... ¿Por qué te ríes? no sé, a lo mejor el Ford Puma o un Ford Fiesta que hay por allí no tienen tanto espacio de maletero. Yo y creo. Hablando del Ford Puma, me río yo, porque mira, esto, año 67 y ya tenías aquí una tapita donde guardar cosas. Sí. Venga, vamos para adentro. Bueno. Pues ya estamos dentro. Ya estamos dentro. Este es un 4 plazas al uso. Sí. Y
bueno, nada y más. poco más. Pero bueno, aquí yo mido 1,77 y Más o la menos verdad igual. es que tiene buen espacio. Sí. Pues llevamos el techo ahora abierto. Pero bueno, una sensación acorde al momento que está bastante chulo. Además, aquí tenemos este Eso es. sistema de apertura de la ventana. A ver cómo va esto. Ahora. Que era una innovación para su momento y bueno, solo lo implementaron aquí en España, pero la verdad es que fue una muy buena alternativa hacer toda esta implementación de cierre y de apertura de ventana. Eso es, y por lo que podéis ver, pues nada más, o sea, la puerta es la chapa y punto pelota. Aquí tenemos un pequeño acolchado y ya, para de contar, no tenemos historias como en los coches modernos de que si equipo de sonido de Bang & Olufsen ni nada. La verdad es que hasta la banqueta es súper cómodo. Supercómoda. Os puedo decir que fuimos en este coche al evento en la casa de campo, que os dejaremos por aquí el vídeo, y nos hicimos un viaje desde Alcalá de Henares hasta allí, dando una buena vuelta, porque no podemos entrar a Madrid con este coche por el centro. Y os puedo decir que yo iba aquí atrás y es una maravilla, se iba muy bien, ¿eh? Sí, hay que destacar que aquí llevamos cinturones que no son los de serie en este coche, pero todo que prima un poco por la seguridad, así que los más puristas, ojo, no nos estéis ahora escribiendo aquí, son decisiones de cada propietario de su coche. Exacto. Pero yo creo que están muy acertadas estas modificaciones de cara a un buen uso y disfrute de este coche, porque al final este coche son estos coches de fin de semana, de y salir poco más. a disfrutar de las épocas doradas del automovilismo. ¿Qué te parece si vamos a la parte de delante? Vamos para adelante. Bueno, ¿qué tal? Bastante bien. Muy espartano todo, ¿eh? Lo básico y esencial para conducir, ya está. Yo creo que Tesla aquí podría haber copiado algo, ¿eh? Yo creo que Elon Musk, como vea esto, le da un infarto. Yo creo que sí. A ver, tenemos un salpicadero. Muy cortito. Y... Cuidado, me salpicas ahí hablando, porque estamos tan cerca. Y por decirlo de alguna manera, porque vamos, al picadero ya veis cómo se introduce todo hacia, literal, el panel de mamparo del vano motor. O sea que tampoco tenemos mucho más. Un pequeño hueco donde dejar, pues esto, documentación, alguna pequeña botellita y demás. Estas entradas de aire. Bueno, entradas de aire. Esto es el sistema de aire acondicionado. Bizona, como podéis ver. Pero poco más. Y un pequeño cenicero aquí, que ahora no me acuerdo cómo se abría esto. Así. Aquí para los limpias. Los limpias. Un volante que no es el de origen, pero que también está muy adaptado a la época. Al tipo de... Eso es, al tipo de volantes que había en aquella época. En este caso también llevamos una adaptación por el propietario que lleva aquí la radio y los altavoces incorporados, pero de una manera bastante discreta y bueno, para el disfrute del coche. Pero aquí vemos también el salpicadero, marca hasta 130. A ver si llegamos ahora a nuestros derrapes. Con mucha fe. Sí. Indicadores también de voltímetro y de capacidad de combustible. Aquí también tenemos los indicadores de la caja de cambios. Ese es el esquema, efectivamente, de la caja de cambios, que como podéis ver va al revés. Tenemos la primera, donde nosotros normalmente tendríamos la segunda marcha, y marcha atrás, donde estaría como norma general la primera marcha. Y es 4 velocidades, así que tenemos una ruta bastante divertida. Así que nada, bueno, aquí vemos una luneta bastante pequeñita, todo muy pequeño. Pero bueno, en este caso el coche tiene encendido también por manivela. Eso es, aunque bueno, es eléctrico, pero si nos quedamos sin batería podemos darle al brazo y no hace falta pagar suscripción del gimnasio y arrancamos el motor. Eso es, pero bueno, ahora mismo tenemos la llave, lo encendemos, nos ponemos en marcha y vamos a dar una vuelta. Un poco a ver qué tal va este Dian 6. Perfecto. Vámonos. Pues nada, vamos al volante de este Dian 6. ¿Qué tal tu experiencia? Pues una maravilla. Esto es, pues al final yo que he nacido en los 2000, esto es súper arcaico para mí. Tú a lo mejor sí que lo has llegado a conocer. ¿Me estás llamando coche viejo por casualidad? ¿Qué? No, no, pero bueno, sí es verdad que al final pues yo esto no lo he vivido nunca. Esto, lo más antiguo que he tenido era un coche del 93, que al final, quieras o no, pues ya tenía otros tipos de comodidades más cercanas a los coches de hoy en día. Entonces,
poder montar en uno de estos es una auténtica maravilla. Es súper básico, no tiene apenas nada electrónico, lo único pues la radio que incorporó ya el propietario y poco más. El resto es, pues lo dicho, viajar al pasado. En este caso, este Dian 6 tiene unos frenos, los 4 frenos de tambor. Solo en el año 78, si mal no recuerdo, empezaron los modelos a salir con disco en el eje delantero. Y la verdad es que se siente, ¿no? Esa parte rudimentaria de los frenos. Luego un motor boxer refrigerado por aire que realmente nos da una sensación de ir excesivamente lentos. Pero estos motores, la verdad es que van trabajando, cuanto más alto vas de velocidad, como van refrigerados por aire, se sienten mucho más a gusto de ir trabajando, sí, ¿no? Eso es, al final pues es un motor muy pequeñito, son 600 centímetros cúbicos en este caso, aunque las primeras versiones eran de 400 aproximadamente, 400 centímetros cúbicos, que por eso eran 2 caballos fiscales, aunque este ya, al ser un poquito más grande, llegábamos en torno a los 4 caballos y medio aproximadamente fiscales. Uno de los puntos más curiosos de este coche es sin duda su suspensión, y es que es una suspensión súper blanda que parece que vas a volcar en cualquier momento, pero realmente no. O sea, este coche está diseñado para ir hacia adelante, no vuelcas, es prácticamente imposible. Ahora, marcha atrás, os puedo asegurar que sí, que se puede volcar muy fácilmente. Sí, es una tracción delantera. Eso es, con todo el peso en el eje delantero, y la verdad es que la suspensión, os dejaré por aquí un esquema para que lo podáis ver, es muy complejo porque tenemos los amortiguadores colocados de manera longitudinal en la parte del chasis, a lo largo de los largueros laterales, y de ahí salen unas barras que va a cada una de las ruedas. Una barra a la rueda delantera derecha, otra a la rueda delantera izquierda, y en el eje trasero igual, una a la rueda delantera trasera derecha y otra a la trasera izquierda. Esto nos hace un sistema de suspensión un tanto curioso, como os he comentado, pero que nos da unas sensaciones al volante, pues lo dicho, parece que va a volcar, pero luego es muy cómoda. Pensar que esta suspensión en este momento era muy novedosa y que estaba enfocada sobre todo pues uno de los aspectos primordiales, que era el 2 caballos, porque este al final, como os hemos comentado, deriva del 2 caballos. La suspensión era un requerimiento muy importante, sobre todo para los ciudadanos franceses, que sobre todo en esa época, cuando salieron de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los caminos eran sobre... Sí, pavimento, roca... Efectivamente, eran rocas, eran asfaltos rotos, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los propietarios de los 2 caballos y demás eran granjeros, y como ya sabréis, la famosa frase, ¿no?, de que en 2 caballos no vas a romper ni un huevo conduciendo, pues efectivamente pues era por esto, por este tipo de suspensión. Sí, la verdad es que también en el 2 caballos, que tenía esa fama de una buena suspensión, lo continuaron mejorando dentro del margen posible con el Dian 6, y obviamente en esa época se buscaba eso, ¿no?, competir por una mejor calidad de suspensión. Mejores capacidades, como en este caso una quinta puerta. Detalles muy buenos, ¿no? Luego también tiene 20 litros de capacidad de combustible, algo que para el día de hoy para muchos es irrisorio. O sea, el estar repostando 20 litros sería, vamos, algo impensable, ¿no?, a día de hoy, pero en esa época era lo que se estilaba usar. En este caso también tenemos una velocidad máxima, vamos, de 120 kilómetros. Si los llega a conseguir, más o menos en torno a 100, 120 aproximadamente. Ya depende, pues eso, de muchas condiciones, de peso que llevemos, etcétera, etcétera. Pero vamos, aproximadamente es unos 120 kilómetros por hora aproximadamente. Sí. En este caso, pues bueno, ¿qué se siente? Pues estar muy juntos, coches muy pequeños, pero que son una auténtica pasada en cuanto al disfrute, ¿no? En este caso que vamos con el techo desplegado. Pues sí. Y viviendo esta época, ¿no? Ahora en el 2023, con un coche del 77, algo que para muchos es algo... Lo que os he comentado yo, prácticamente imposible de volver a ver. Yo, pues eso, de mi generación, os puedo asegurar que 4 personas contadas seguro han montado en un coche de esta época. Son muy poquitos, seguro. Y quitando el aspecto de motor, ¿qué echas de menos en un coche de estos con respecto a los coches del día de hoy, sin ir a extrema tecnología? Pues a lo mejor un
en este caso, por ejemplo, un poquito más de potencia, si acaso, pero es que también pensar en el tipo de coche que es que era un coche barato para la gente de la época, que era trabajadores que a pocas penas podían comprarse un coche, entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues es lógico que tenga esto. Si acaso sí, sobre todo ahora que acabo de caer, las luces. Las luces de noche, este coche no sabe nada, absolutamente nada. Claro, es que también toda la parte tecnológica en cuanto a I+D, de estudios, no se compara a lo que era en ese entonces, a lo que es hoy en día, ¿no? Hay mucho estudio detrás y por eso toda la tecnología que se implementan en los coches a día de hoy, pues tienen un porqué, ¿no? De desarrollar mejores ópticas, mejores pilotos traseros también para que nos vean desde mucho más lejos. Pero bueno, todo esto, yo así a bote pronto, lo que he hecho en falta quizás es aplomo, ¿no? Sí. Es una suspensión demasiado blanda, obviamente en la época es un cochazo, porque es lo que se buscaba, pero yo quizás le buscaría un punto más bajo, ¿no? Porque al tener tan poca anchura, siendo tan alto, sí, te da la sensación de que vamos a volcar, ¿no? Eso es lo que os he comentado. Parece que va a volcar, pero sí es verdad que este coche, por lo menos circulando hacia adelante, es muy estable. Sí he visto marcha atrás, si tú vas marcha atrás y pegas un volantazo, seguro que vas a volcar, seguro, porque es así, porque este coche, por las capacidades que tiene y el tipo de suspensión, pasa así. Pero bueno, por lo demás, pues sí, a lo mejor un poquito más de aplomo, que no se balance tanto, porque esto literal, me pongo a hacer así ahora circulando y podemos notar cómo cabecea el coche. Y como a lo mejor me puedo cambiar de carril. Pero espera, que voy a activar el control de carril. Bueno, la verdad es que además esta unidad está muy bien restaurada, sí. Nuestro compañero Ángel, que vamos, le agradecemos un montón poder traer este coche al canal, lo ha restaurado, vamos, mimado, sí, sí, sí. Al detalle. A cualquier pequeña pijotada que se os pueda ocurrir y decir, pues esto a lo mejor lo dejaba, no. Al milímetro, cualquier cosa está restaurada al detalle, a intentar conservarlo lo más fiel posible de origen, o incluso mejorarlo, como por ejemplo el sistema de audio o algo similar, pero igual manteniéndolo lo más parecido posible a la época, o un poquito más evolucionado, pero ya está. El resto está como si hubiera salido ahora mismo de la fábrica de Vigo. Sobre todo el tema del suelo, de lo que es la carrocería, fue mejorada con acero inoxidable, porque el diseño del coche, los vierteaguas, todo van y caen aquí justo en el suelo donde vamos ahora mismo sentados. Él, cuando ha comprado esta unidad, uno de los primeros fallos que tenía era el bajo, ¿no? Que veía el suelo, la carretera, aquí justo debajo de los pedales. Entonces, ¿qué ha decidido en el momento de restaurar? Pues simplemente cambiar toda por una chapa de acero inoxidable, y esto obviamente mejoraría la vida útil de este coche, ¿no? Eso está muy bien. Ahora mismo vamos subiendo una cuesta y vamos aquí... Le cuesta, casi que nos vendría bien los agujeros en el suelo como los picapiedra y sacar los pies por ahí. Igual, bueno, vamos escoltado y no tenemos ningún problema. Pero bueno, es esa sensación de ir con un coche de poca potencia, porque tiene poca potencia, pero a veces nos preocupamos en coches de 100 caballos, 120 caballos, y decimos, es poca potencia, voy con 5 y al final eso no sube. Somos muy inconformes, ¿no? Sí, en la vida. Sí. Cuando en este coche tenemos... Alguno debería de volver al pasado, probar coches como este y decir, hostia, pues sí, pues es que con 100 caballos muy bien. No es el coche muchas veces, es cómo lo conduces. Hay que saber llevarlo al punto exacto para tener la potencia idónea en el momento idóneo. Eso es, porque disfrutas a veces con menos caballos, pero teniéndole todos los puntos cogidos al coche, de los puntos máximos como también los puntos mínimos, todos esos puntos para poder aprovechar tanto el chasis como sistema de freno,
la suspensión, todo eso lo puedes llevar al máximo conociéndolo al dedillo. Entonces muchas veces el motor, aunque sea muy potente, al final no le vas a sacar ni el 50% de rendimiento máximo. Exacto, muchas veces pasa, te compras un deportivo con mucha potencia y para empezar no lo vas a sacar todo el batido que puedes en calle porque es ilegal, y segundo que muchas veces nosotros no tenemos las capacidades para sacarlo, porque al final son coches que están pensados prácticamente para ser un piloto de competición y sacarle el máximo provecho, y aún así seguro que tampoco. Entonces, como dice el propio propietario, con este coche me lo paso muchísimo mejor que con coches más potentes, que los ha tenido. Bueno, un poco menos de 1.500.000 unidades, 1.440.000 unidades de este Dian 6 aquí en España. Un modelo que vino a ofrecer una alternativa al cuatro latas. Al cuatro latas, y por supuesto intentar ofrecer otro nivel de diseño, de acabado, junto con el 2 caballos. Pero ahí la propia Citroën yo creo que estuvo unos años bastante liada. Sí, tuvieron ahí un lío un tanto raro, pero bueno. Sí. Pero luego también, gracias a este lanzamiento, salió el Dian 6 400, la versión furgoneta, que duró unos años más. Duró bastante. Sí. Adivinar quién lo jubiló. El C15. Que a ver si lo traemos un día. Estaría guapo. Y también salió un Dian 6 400, pero combi, que venía también con una parte con asientos en las plazas traseras y el resto de carga. Eso es, así que toda esa parte comercial siguió dando un poco más de vida a este Dian 6, pero el Dian 6 en sí, como esta versión que está aquí, sí se jubiló en el año 83, unos 15 años de vida, y un modelo que a día de hoy el propietario nos ha indicado también de que es muy fácil de restaurar gracias a la cantidad de piezas que aún se siguen fabricando, tanto para este modelo como para el 2 caballos. Esta unidad en particular está en venta a día de hoy. Si estáis interesados, escribirnos aquí o a info@supermotor.online y tendréis la información. Os pondremos en contacto con el propietario y si estáis interesados en esta unidad en particular. Eso sí, esto no es ninguna publiventa, aquí promoción, simplemente queremos estrenar este pequeño espacio de clásicos, trayendo un poco lo que ha tenido siempre el mundo del motor, ¿no? Eso es, al final nosotros siempre probamos muchos coches nuevos, nuevas evoluciones, hacia dónde tiende este segmento del automovilismo, pero a veces también está guay mirar atrás y ver cosas como este Dian 6 que tenemos aquí y alguno más que tenemos preparados. Si os gusta esta nueva sección, pues nos dais un like y os seguimos trayendo nuevas novedades. Bueno, novedades antiguallas como esta preciosidad, pero bueno, que siempre está bien recordar el pasado. Mi abuelo siempre decía que para entender el futuro y el presente hay que entender y saber muy bien el pasado. Así que aquí tenemos una muestra de ello. Muchas gracias por seguirnos, no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like. Y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Qué marca es este coche? Citroën Dian 6. Cuidado con ese bache. El Dian tiene buena suspensión. ¡Santo cielo, esa curva! Esto se agarra bien, se tumba, pero no se cae. ¿No le echas gasolina? El Dian 6 consume muy poco. ¿Y el agua? Precisamente el Citroën es el único coche de España que se refrigera por aire. No sé cómo mi hija pudo casarse con un hombre con esas patillas. Citroën Dian 6 para gente encantadora. Esto como se abría así, ¿no? Vale. ¿Qué te parece si vamos a la parte de adelante? Vamos para adelante. Ángel, vale. Joder, qué tecnología, macho. Sí. Ay, creo que se me ha olvidado el equipo de sonido, sí. No hemos dicho la apertura esta vez se tropan los esquís. Oye, pues ya te digo yo que entramos mejor los dos ahí que en otros. Joder, ya ves, hemos tenido algunos que telita. Vamos a hacer la giratoria, macho. Vámonos. Esto no tiene botón, ¿no? Para que se cierre automáticamente, ¿no? No, le pasas el pie debajo del paraguas. Ah, sí. Tienes que sujetar que sí. No, vamos a seguir a juntos. A ver cómo salgo de aquí. Sí, manténlo. Que la cuarta y segunda, macho, hasta no pillarle. 3.
Tengo que hacer contrapeso aquí para comer así de car. Cógete ahí.